Y bueno, al sur de la ciudad, una gran fiesta de risas para toda la familia. El Festival de Pantomima, Circo y Clown La Risa Sagrada es la 7ª edición del encuentro organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través del Faro Milpa Alta, que pone al alcance de la comunidad más de 50 actividades porque el circuito suroriente de la Ciudad de México tenía una mínima oferta cultural y trasladarse a la zona centro en donde se concentra la oferta es muy tardado, por lo que se decidió aprovechar la infraestructura de plazas públicas de la demarcación para cubrir una gran área de oportunidad. Se lleva a cabo desde el 15 de julio y concluye el 6 de agosto en 18 sedes de la capital. Para esta edición, el festival se renueva, pues se integró un consejo de artes circenses con reconocidos exponentes del género, quienes aportaron su experiencia y trayectoria para sugerir la programación de la edición 2016. Asimismo, se ha estrenado la canción La Risa Sagrada, tema oficial del encuentro. Nosotros pisamos los 12 pueblos originarios de aquí de Milpa Alta, 12 plazas públicas y también integramos sedes especiales como es el Centro Cultural de España y los centros de tratamiento especializados para jóvenes. Es decir, que ustedes a través de estos espectáculos, digamos que ponen un granito de arena para la recuperación o para la rehabilitación de los jóvenes. Ellos fungen como espectadores y también se está impartiendo actualmente un taller de clown en uno de los centros que es la comunidad especializada para adolescentes, en donde ha arrancado hace ya un mes el taller de clown y esperamos entregar un producto próximamente en el cual los chicos pues puedan hacer un montaje. La programación está dirigida a toda la familia y se espera que se superen los 18,000 asistentes que tuvo la edición de 2015. Es el caso del 5º encuentro de clown y el encuentro de culturas juveniles con los que se busca adentrar a los jóvenes al mundo del circo y del clown. El festival ha ido creciendo hacia dos sectores. El primero es la comunidad, que es la que viene a disfrutar de las actividades que se ofrecen, y el segundo hacia los artistas, que son quienes dan vida a este festival y a quienes se les brinda un espacio de expresión. La programación incluye la participación de destacadas compañías, como los Strawberries Clowns, Teatro Frederick, La Bomba Teatro, Ensamble Rías, Truper Rojo Nariz, Clownoscopio y Circonsciente, entre otras. ¿Qué es el clown? A veces hay un poco de confusión sobre si el clown se traduce literalmente como el payaso que todos conocemos, y no es esto. Bueno, el clown es una técnica que, según Jesús Díaz, que es maestro de nosotros, viene desde Shakespeare, ¿no? El clown es una técnica en donde buscamos acercarnos al público de una forma en la que vamos dialogando y se construye una historia, no solo la que traemos en escena, sino que también se construye una historia con el público dependiendo de lo que ellos nos van arrojando, nos van devolviendo, y siempre hay como guiños de comunicación entre nosotros que estamos en escena y el público. Tendrá como sedes el Faro Milpa Alta, el Foro Cultural Calmecac, las 11 plazas públicas de los pueblos de Milpa Alta y la explanada delegacional, así como los 3 centros de tratamiento especializado para adolescentes y el Centro Cultural España. Para conocer todos los detalles pueden entrar a www.facebook.com/Faro Milpa Alta. Un espacio para convivir con la cultura y el arte, para disfrutar con grandes artistas, pero sobre todo para reír. Es el Festival de la Pantomima, el Circo y el Clown aquí en Milpa Alta. Yo los veo en la próxima. Burn, baby, burn, burn.